Hola, muy buenas. Bienvenido a este pequeño seminario y vídeo sobre transformarse en un líder extraordinario. La intención de este vídeo, de este espacio, es que puedas ser consciente de la importancia de transformarte en un líder extraordinario y los beneficios que te aporta ser un líder extraordinario. Para poder pasar de lo que es o ser un jefe, un manager o un simple jefe de proyecto, que eso puedas transformarte y convertirte en un líder extraordinario. Un líder extraordinario es aquel que hace cosas, como dice la palabra, extraordinaria. Y muchas veces hacer cosas extraordinarias es hacer cosas con sentido común y es hacer cosas desde tu autenticidad y desde el valor que puedas aportar. Entonces, en este espacio o en esta sesión voy a hacer una reflexión y también al mismo tiempo otorgarte una serie de claves y herramientas para que puedas hacer el proceso de convertirte de jefe a líder extraordinario. ¿Quiénes pueden ser líderes extraordinarios? Pues cualquier persona que intente y quiera marcar una diferencia, que pueda ser diferente a la gran mediocridad y digamos el mismo tipo de jefe, manager y directivos que encontramos en empresas e instituciones. Cuando una persona se diferencia porque es un líder extraordinario, las empresas luchan para poder tener a esa persona, a ese recurso dentro de su empresa, porque sabe que va a ayudarles a obtener objetivos y al mismo tiempo a desarrollar el talento. Así que he preparado aquí una pequeña presentación para que puedas visualizar y apuntar una serie de palabras, de claves, que si las pones en práctica te van a ayudar en este proceso de transformación en un líder extraordinario. Vamos a comenzar. Este camino de transformación está compuesto o constará de 10 estaciones para convertirte en un líder extraordinario. Vamos a transitar 10 etapas, 10 estaciones, 10 puntos en los cuales si uno los interioriza y los aplica al día a día, se puede transformar en un líder extraordinario. ¿Y qué beneficios te aporta ser un líder extraordinario? Porque claro, estoy hablando todo el tiempo del líder extraordinario, pero ¿en qué te beneficias? ¿Cómo podemos palpar esos beneficios para tu día a día? Una de las cosas que te otorga el ser un líder extraordinario es que sabes explotar tus puntos fuertes, porque los conoces. Me pasa muy a menudo que cuando tengo alguna tutoría o algún proceso de coaching con algún jefe, directivo, manager, siempre les pregunto, ¿cuál es tu punto fuerte? ¿Cuál es ese punto que te diferencia de los demás? Y la gran mayoría le cuesta decir más de uno. Y al mismo tiempo a veces nos da vergüenza decir realmente en qué somos buenos o en qué destacamos. Entonces, un líder extraordinario sabe realmente cuáles son sus puntos fuertes porque los ha explorado. Al mismo tiempo, sabe cuáles son sus puntos débiles, cuáles son aquellas cosas que son necesarias, que te cuestan más y que hay que ponerse a trabajarlas para que de ese modo puedas mejorar la versión de ti. Un líder extraordinario tiene muy claro cuáles son sus valores y qué visión tiene de su vida y de lo que quiere. Es decir, en qué queremos convertirnos, a dónde queremos llegar, cuál es el camino que tenemos que recorrer hacia ese lugar que nos vamos a sentir muy bien. También otro de los beneficios que te aporta ser un líder extraordinario es que conoces a lo que yo llamo nuestro lado oscuro, que está integrado por lo que son los saboteadores internos, esas voces incómodas,
las creencias limitantes y nuestro ego. Y también todo el desequilibrio que nos produce algunas situaciones a nivel emocional. Pues todo eso el líder extraordinario lo sabe. Otro aspecto que te beneficia ser líder extraordinario es la comunicación. Porque un líder extraordinario tiene una comunicación fluida con su interior, esto es, sabe bien qué es lo que le pasa y lo que siente en cada momento, y una comunicación fluida y clara hacia los demás. Para poder tener una buena comunicación asertiva, empática, que llegue el mensaje, que inspire, que motiva a los demás, es necesario que esa comunicación sea muy buena a nivel interno, que tú sepas lo que te está pasando, porque si tenemos problemas para saber cómo estamos hoy y qué es realmente lo que me preocupa, eso quieras o no, lo vas a trasladar al resto de la gente. Y la gente se da cuenta cuando uno está hablando realmente convencido en lo que está diciendo o no, o que tiene dudas y uno trata de mostrar que está seguro y en realidad no está seguro. Entonces tiene una muy buena comunicación. Otro beneficio que tiene el líder extraordinario es que está constantemente aprendiendo de los demás, porque tiene a su ego lo más minimizado posible y cuando nuestro ego está en un estado mínimo, podemos aprender de los demás, podemos valorar a los demás, podemos reconocerles y en esas interacciones es donde uno aprende y va mejorando constantemente la versión de uno mismo. Y finalmente un líder extraordinario, el mayor beneficio que te aporta es que te conviertes en un referente. Y cuando eres un referente, al final te estás convirtiendo en una autoridad. Y estas son las personas y los perfiles que buscan y precisan las empresas de hoy en día, y esta tendencia se va a incrementar aún más, porque los tiempos actuales que vivimos están llenos de dudas, de incertidumbre, de necesidad de ser ágiles, de tomar decisiones efectivas y rápidas, de suprimir procesos y de ir hacia adelante. Entonces, un líder extraordinario es un perfil muy buscado a día de hoy y lo será en el futuro, porque eso a lo que se llaman las habilidades blandas o soft skills es lo que buscan las empresas de hoy en día, porque a la hora de elegir líderes o jefes o managers, como querramos llamarlo, a nivel conocimiento la mayoría domina todas las habilidades. Lo que los va a diferenciar uno de otros son todas estas habilidades blandas. Y cuando se ve que hay un líder extraordinario, automáticamente hacen lo imposible para poder contratarlo. Por eso es tan importante transformarse en un líder extraordinario. ¿Y cuál es el proceso y esas 10 estaciones para poderte transformar en un líder extraordinario? Pues aquí lo tenemos en pantalla. Son 10 puntos de los cuales voy a hablar brevemente para poder ahondar un poco más en el concepto y que quede claro para que te puedas poner a trabajar en ello y puedas lograr ese proceso de transformación. Las 10 etapas o las 10 estaciones, como me gusta llamarla, las tenemos comenzando por el punto de partida, los valores, los talentos y las habilidades, la visión, los enemigos internos, el proceso de las emociones, la comunicación, el plan de acción, el seguimiento y el legado. Si tú transitas estas 10 estaciones, trabajas en ellas, la incorporas a lo que es tu persona y luego la experimentas en el día a día, tarde o temprano te vas a convertir en un líder extraordinario y vas a marcar una diferencia. Y tu versión de hoy se transformará radicalmente, crecerá radicalmente en un futuro si uno transita por estas 10 etapas. Pero vamos a empezar a describir qué son cada una de ellas. Cuando hablamos de punto de partida, nos estamos refiriendo a que nos sentemos de manera sincera,
lo más en lo posible que nuestro ego esté lo más alejado, aunque va a costar, pero hay que alejarlo. Y de manera sincera te pongas a ver cómo eres a día de hoy, dónde estás parado, qué estás haciendo, qué cosas crees que estás realizando bien y qué cosas no se están haciendo tan bien, qué crees que te falta para ser ese líder extraordinario, cómo es la relación con la gente que tienes a tu alrededor, con tus personas más directas, cómo es la relación contigo mismo, si eres de esas personas que está buscando excusas completamente, si te bloqueas, si caes en estados de negatividad o eres una persona proactiva que le gusta reconocer a los demás o que los infravalora o que te crees que el mundo está en tu contra. Es importante, de una manera sincera, es como hacer una radiografía. Esta es la situación a día de hoy. No estamos aquí para castigarnos, para decir qué malos somos o qué buenos somos o tal. Simplemente tratar de ser lo más objetivo posible, que es prácticamente imposible ser objetivo porque uno siempre, por sus pensamientos y sus creencias, va a ver las cosas desde ese lugar. Pero tratar de ser lo más sincero con uno mismo, que si uno se pone, realmente sabe cuál es la situación actual. Entonces poner un punto de partida, es decir, a día de hoy estoy parado aquí, soy esto, tengo esto, me falta aquello, necesito lo otro. Este es el punto de partida, para saber dónde estamos y hacia dónde quiero ir, que eso lo veremos más adelante. Pero para empezar, saber cuál es el punto de partida, dónde estamos parados, en qué lugar nos encontramos a día de hoy. Segunda estación, una vez que terminemos con esto, importante no saltarte las estaciones, no ir de la primera a la séptima porque la séptima me llama más la atención, después vuelvo a la quinta, de la quinta me voy a la décima, no, vamos parte por parte. Una vez que terminemos esto, vamos a la siguiente estación. La siguiente estación son los valores. Para mí es el pilar fundamental de las personas. Todas las personas tenemos valores. Los valores no se relacionan ni tienen nada que ver con la ética ni con la moral. Los valores no son ni buenos ni malos. Son propios. Por eso no se debaten los valores. No entra en un debate, no, este valor es mejor que el otro. O en una lista de valores primero hay que poner este porque suena mucho mejor que el resto. No. Los valores en definitiva es algo propio que tenemos, que es nuestro, y que vayamos a cualquier parte del mundo, que nos desnuden, que nos quiten lo que sea, los valores siempre van a estar ahí, porque es algo que viene con nosotros. Otra cosa es que no los honremos, que por circunstancias de vida nos hemos alejado de ellos y no lo vivamos, pero los valores los tenemos siempre. Entonces, cuando hablo de valores me refiero, por ejemplo, a la libertad, a la creatividad, al desarrollo, a la disciplina, a la flexibilidad, a la organización, a la familia, a los amigos, en fin, hay una lista de valores muy grandes. Pero lo importante es que cada uno pueda ver cuáles son los 10 valores más representativos y que defina a esos valores, ¿no? Lo importante de los valores no es tanto la palabra, sino el significado que le pones tú. Por ejemplo, si yo reúno a 10 personas y les digo, bueno, ¿qué valores tienen? Seguramente las 10 personas elijan libertad como uno de sus valores. Pero a la hora de pedirles que definan qué es libertad para ellos, seguramente vamos a tener 6, 7 u 8 significados diferentes de lo que es libertad. ¿Y quién va a tener la razón? Todos. Porque al final es lo que significa para cada uno de ellos. Entonces es importante que te sientes, tomes una lista de valores. Si no se te ocurren valores, te pones en algún buscador en internet, valores, y ahí te saldrá un listado. Hay muchísimos. Pero ponte a ver cuáles son los 10 que más se conectan contigo. Y a partir de ahí te invito a que reflexiones si esos 10 valores están presentes, es decir, que los vives a días de hoy, que haces acciones
que están conectados con esos valores, o bien, si hay alguno que no lo estás viviendo, pues que te pongas a pensar cómo puedes honrarlos. Porque una de las cosas o una de las raíces o las causas cuando nos sentimos mal por algo, viene porque no hemos honrado algún valor. Un ejemplo, si yo me siento frustrado porque tengo una vida rutinaria, porque no tengo nada, siempre es lo mismo, es como que estoy en una cierta mediocridad, pues tal vez tengo que ver qué valor no estoy honrando en estas situaciones, y tal vez tú tienes el valor de la creatividad y de la superación. Claro, en una vida totalmente rutinaria, que siempre haces lo mismo y no hay emoción, no hay adrenalina, pues al final el valor de la creatividad y de la superación no están presentes. Entonces tú te sientes mal. Prueba a ver de hacer alguna actividad donde haya creatividad y al mismo tiempo sea un reto, una superación para ti. Seguramente a los pocos días te vas a sentir un poco mejor, porque estás haciendo algo que te gusta, algo que está conectado con tu esencia. Una vez que logramos detectar cuáles son nuestros valores, que los hemos clarificado, que sabemos bien cuáles estamos honrando y cuáles no estamos honrando, tanto a nivel profesional como a personal, y aquí hago un paréntesis, no somos diferentes personas en diferentes sitios, somos una persona que abarca diferentes sitios. Cuando una persona se comporta de una manera con sus amigos, luego se comporta de otra manera en el trabajo, otra vez se comporta de otra manera con su familia, etcétera, etcétera, en definitiva, ahí estamos haciendo cortocircuitos, porque no sabemos cuál es nuestra verdadera personalidad. Uno tiene que mantener su esencia en todos los aspectos de la vida. Por supuesto que hay momentos donde no podemos ser 100% auténticos porque el momento requiere o de unas formalidades o de un cierto comportamiento, pero en definitiva tu esencia tiene que estar presente. Entonces, importante lo de los valores. Una vez que terminemos en esta estación, nos subimos al tren y nos vamos a la siguiente estación, que son los talentos y las habilidades. Todas las personas tienen uno o varios talentos. Me genera mucha frustración cuando escucho personas a decir: yo no soy talentoso para nada, no sirvo para nada, al final soy bastante mediocre y tal. No le hagas caso a tus saboteadores y a tus creencias limitantes. Tú tienes talento. Otra cosa es que no lo hayas detectado, que no lo hayas trabajado, o que por X circunstancias a día de hoy pues no los tienes. No los tienes en el sentido aplicándolos, pero están ahí. Muchas veces no sabemos que tenemos talento en algo porque lo tenemos oxidado o en el baúl de los recuerdos. Entonces, una forma de poder descubrir qué talento tienes es retrotraerte cuando eras pequeño y ver qué actividad o actividades te hacían perder la noción del tiempo. Seguramente ahí va a haber un talento. Y a partir de ahí tratas de ir llevándolo a lo largo de tu vida para ver si se ha ido desarrollando, no se ha ido desarrollando y cómo lo tienes a día de hoy. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene el talento de la memoria visual. Es una herramienta muy poderosa. O otros, ciertas situaciones la pueden transmitir dibujando. Y tiene una habilidad brutal para hacer dibujos y para transmitir un montón de situaciones. Pues ve de esa manera cómo la puedes aplicar en tu día a día. Y las habilidades son todas aquellas que venimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, el talento se entrena. Y si yo a eso le añado una habilidad que con mi talento la voy a potenciar o triplicar, pues evidentemente tengo ahí un valor que puedo marcar la diferencia con los demás. Pero al final el talento hay que usarlo, hay que entrenarlo, hay que practicarlo, porque si no es como un músculo que está ahí, pero si no lo trabajo se atrofia, y con el talento pasa lo mismo. Entonces, talento tenemos todos. Lo que hay que hacer, hay que sentarse, reflexionar, investigar y ver qué talento tenemos para
poder aplicarlo, porque en definitiva eso es lo que va a aportar valor, eso es lo que te va a diferenciar de los demás. Una vez que hemos descubierto el talento, los talentos que tenemos y las habilidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, abandonamos esta estación número 3 y viajamos a la número 4. La número 4 es la visión. Un líder se caracteriza, y más extraordinario, por tener visión, por saber ver las cosas más allá de lo que está sucediendo, por elevarse y desde aquí arriba ver las diferentes alternativas y las diferentes perspectivas que hay ante una situación. Nosotros a las situaciones habitualmente la vemos desde una sola perspectiva, que es la nuestra. Y estamos bloqueados y seguimos mirando la situación desde esa perspectiva. Si tú te elevas y miras las diferentes opciones que hay, depende del lugar que uno está mirando, pues evidentemente vas a ver muchas situaciones y muchas alternativas. Esto es lo mismo que yo estoy hablándote ahora a la cámara y tú me digas, Germán, ¿qué libro es el que tienes ahí atrás tuyo? No, que yo no estoy viendo ningún libro. Yo lo único que estoy viendo ahora, mi pantalla, la cámara encendida, que supuestamente tú estás del otro lado. ¿De qué libro me estás hablando? No, que hay libros detrás tuyo. Que no hay ningún libro. Yo no los veo. El hecho de que yo no los vea no significa que no estén. Y eso nos pasa muchísimo, sobre todo cuando estamos gestionando equipos que al final solamente vemos una perspectiva, que es la nuestra. El equipo no me responde, el equipo no trabaja, la empresa todos los días aprieta más y pide cosas imposibles. Los clientes no saben nada de producto y entramos en esa vorágine que solamente vemos nuestras películas, nuestras historias, nuestros llantos y nuestros lamentos. Tal vez si te pones en la perspectiva del equipo, te das cuenta que tienen un jefe que no les da espacio a nada, que muchas veces se comporta autoritario, que quiere hacer todo y que quiere controlar todo. Y tú desde tu lugar no te das cuenta que actúas así, pero al cambiar de perspectiva lo ves. Eso es tener visión. Y también el líder tiene la visión de saber lo que quiere, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere conseguir, en quién quiere convertirse de aquí a 5, 10 o 15 años. Entonces, a la hora de elaborar una visión, es importante hacerte 4 preguntas. ¿Qué quiero? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Esto es muy, muy importante. Cuando uno logra responder estas 4 preguntas, tiene una visión. Y cuando una persona tiene una visión que tiene claro a dónde quiere ir, eso es muy poderoso. Porque podrán aparecer un montón de circunstancias y alternativas en el camino, pero nadie te va a desviar de tu objetivo. Te podrán apartar un poco, podrás ir para abajo, podrás ir para arriba, pero tú siempre sabes que tienes que ir hacia allí, porque ahí está lo que tú quieres conseguir. Entonces recuerda, el qué, cómo, cuándo y para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque el para qué en definitiva es esa fuerza mágica que te ayuda a levantarte cada mañana. Es la que te llena el motor de gasolina para que puedas salir a recorrer durante el día kilómetros, kilómetros, kilómetros y kilómetros. Al final, cuanto más experiencia tenemos, más sabiduría recabamos. Entonces, es importante. Una vez que hemos elaborado nuestra visión, que tenemos claro el qué, el cómo, el cuándo y el para qué, nos subimos nuevamente al tren y seguimos este viaje de transformación del líder extraordinario para bajarnos en la estación número 5. Que la estación número 5 son los enemigos internos. ¿Cuáles son los enemigos internos? Son 3. Los saboteadores internos, que son esas voces molestas que tenemos en nuestra mente, las creencias limitantes y nuestro ego. Y el ego lo tenemos todos. No existe persona que no tenga ego. De hecho, aquel que viene y te dice, no, yo no tengo ego,
en realidad se está presentando el ego de esa persona. Te está diciendo aquí estoy, aquí estoy. El ego lo tenemos todos y no tiene sentido darle la espalda o ignorar que lo tenemos. El ego está ahí, entonces lo que hay que hacer, hay que tratar de minimizar sus acciones. Y con los saboteadores lo mismo. Al final nuestros enemigos internos lo que quieren es que nos quedemos en la zona mediocre, en lo que se llama la zona de confort. Yo más bien, más que zona de confort, la llamo zona mediocre, donde no evolucionas, donde no aprendes y lo único que vas logrando cada día es estancarte más en esa zona, bloquearte y caer en vibraciones y pensamientos negativos. Y eso es lo que quieren nuestros enemigos internos, que no evolucionemos, que nos quedemos ahí y ya está. Y si nos quedamos encerrados en una cueva donde no tenemos contactos con el mundo exterior, muchísimo mejor, porque ahí ya no hay ningún peligro de que quieras evolucionar y desarrollarte. Entonces, una vez que empezamos a tener claro qué enemigos internos tenemos, aceptar que lo tenemos, porque eso es lo más difícil, ¿no? Aceptar que uno tiene un lado oscuro. Todos que pensamos que somos muy buenos y que no queremos hacerle mal a nadie, y eso es verdad, pero tenemos un lado oscuro, porque ese lado oscuro no te permite evolucionar. Cuando nos sentimos mal, frustrados o que sentimos que no estamos aportando nada, pues en definitiva es que tus enemigos internos te tienen dominado, te tienen bloqueado. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar lo mejor que tiene y empezar a minimizar sus acciones. Una vez que hemos terminado con esto de los enemigos internos y empezamos a tener herramientas y acciones para minimizar sus acciones, nos subimos nuevamente al tren e iniciamos el viaje hasta la estación número 7. Ahí nos bajamos y vamos a ver el proceso de las emociones. Y esto es muy importante porque al ser seres humanos tenemos emociones. Eso de decir, no, tienes que ser frío, no puedes tener emociones. No, si estás frío, seguramente estás congelado o muerto. Los seres humanos tenemos emociones. Otra cosa es que no nos dejemos secuestrar por ciertas emociones. Uno tiene que aprender a detectar qué emociones tiene en determinados momentos y aceptar que tiene esa emoción. Por ejemplo, me ha salido algo mal o no he conseguido un objetivo, me frustro y estoy lleno de ira y bronca por no conseguir ese objetivo. Pues no está mal que tengas la ira. O sea, esa frustración, muchas veces de las frustraciones sacamos lo mejor de nosotros para demostrarnos que podemos hacer bien las cosas. Entonces, si tengo esa ira, siento que la tengo, la detecto y a partir de ahí tengo que cambiar la emoción, tengo que cambiar esa actitud. Entonces, el problema es que mucha gente se queda atrapada en esa emoción de la ira y a partir de ahí pues, hace un montón de destrozos que después acaba en un bajo ánimo, en un bloqueo y en una negatividad. Entonces tú puedes tener ira, lo que tienes que hacer es no caer en esa ira, o sea, secuestrado y descargarte con toda la gente que tienes a tu alrededor, que es lo que muchas veces pasa. Entonces hay que canalizarla y pasarla a otra emoción que te ayude a ser más proactivo. Al final, las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Una emoción como el miedo, que está catalogada como una emoción mala, puede ser algo bueno. Si tú, por ejemplo, temes o ves que tienes miedo a perder, por ejemplo, el puesto de trabajo, o te dicen que en 2 meses te van a despedir, tú ante esa situación, tú eliges qué actitud vas a adoptar. O te vas a bloquear y vas a caer en la negatividad y te vas a pasar esos 2 meses lamentándote que te van a despedir, o dices, vale, tengo 2 meses para encontrar trabajo. Y a partir de ahí empiezas a mover tu currículum, a llamar a la gente, a contactar cazatalentos, empresas de reclutamiento, enviar currículum, buscar reuniones, etcétera, etcétera. Y al final pasan los 2 meses, te despiden y ya te llaman de un nuevo trabajo o al mes consigues trabajo.
Entonces, eso al final has tenido una actitud proactiva frente al miedo. Si tomabas la primera actitud, la negativa, pues al final pasan los 2 meses, te despiden y no sabes qué hacer. Entonces, frente a las emociones, uno tiene la posibilidad de elegir qué actitud va a tomar. Si me bloqueo y caigo en la negatividad, o la acepto y me pongo en una actitud proactiva. La primera opción, caes en un secuestro emocional. La segunda opción, aceptas la emoción esta y la cambias por otra. Una vez que empezamos a descubrir qué emociones tenemos, cuáles son las situaciones que nos provocan esas emociones y cómo actuamos, nos subimos al tren y nos vamos a la 8ª estación, que es la comunicación. Como hablaba en el inicio, la comunicación de un líder extraordinario camina por 2 variantes. Primero y principal, la interna, y en segundo lugar, la externa. La interna es saber realmente cómo estoy, qué me pasa, qué siento, cómo me encuentro a día de hoy, cómo me encuentro ante esta situación, qué me provoca ciertos temores o inseguridades, o si tengo que hablar con alguien o pedir algo, qué me está frenando, qué me está deteniendo. Al final es tener una comunicación fluida con uno mismo. Cuando uno tiene esta comunicación fluida, va a poder comunicar de manera muy efectiva y productiva a los demás. Si yo me voy a poner a hablar con el equipo, con un superior mío, con el CEO, con un colaborador, con proveedores, o tengo que vender mi proyecto y tal, y no tengo claro lo que voy a decir, o tengo miedo a lo que me van a responder, o cómo voy a decir los conceptos y tal, a la hora de comunicar no se me va a entender, o voy a tener un mensaje que no va a penetrar en los otros, que no va a conectar. Tampoco voy a poder ser asertivo, tampoco voy a poder ser empático. Entonces, es importante tener una comunicación fluida de manera interna. Y a partir de ahí, una vez que lo logre, vendrá todo lo demás. Los líderes extraordinarios se caracterizan por comunicar muy bien, y aquí hago un paréntesis. No hay que ser un gran orador para ser un líder extraordinario. Con que tú comuniques de manera clara, que se entiendan las cosas y conectes con el otro. Conozco muchos líderes extraordinarios que no son grandes oradores, que no hacen grandes discursos, que no sueltan frases motivadoras, pero tienen la capacidad de conectar con o las personas que tiene enfrente, sabe empatizar con ellos y de manera clara comunica, con pocas palabras, pero llega al receptor. La comunicación es que llegue al receptor y que el receptor sienta que lo que le estás contando, crees en ello, que es posible y que lo inspires con esa forma que estás transmitiendo las cosas. Entonces, esto es muy importante, pero no hace falta ser un gran orador. Por supuesto, si uno tiene la habilidad de hablar bien, comunicar bien, un buen vocabulario, las palabras justas en el momento, por supuesto. Pero eso que muchas veces me toca escuchar decir, claro, el problema que a mí no puedo ser líder porque no sé comunicar bien, me cuesta mucho hablar en público. Pero eso no significa que no tengas dotes de líder. Puedes tener muchísimos dotes de líder. Entonces, esas son creencias limitantes que nos metemos en la cabeza y que nuestros saboteadores se encargan de agigantarlas para que te quedes en esa zona mediocre, para que no evoluciones. Entonces, muy importante la comunicación. Entonces, una vez que hemos reflexionado sobre nuestra comunicación interna y cómo estamos con la comunicación externa, nos subimos al tren y viajamos hacia la 9ª estación de este viaje de transformarte en un líder extraordinario, que es el plan de acción. Muy importante que a la hora de que tú crees unas ideas, una visión, un objetivo, lo que fuere, hay que crear un plan. No, es que tengo el plan en la cabeza. El plan en la cabeza se te va a ir en cualquier momento muchos detalles, porque tus saboteadores internos que están aquí se van a encargar de esconderte lo que haga falta.
y que te olvides las cosas. Entonces hay que crear un plan de acción en el cual voy a poner en marcha unas estrategias de cómo voy a hacer las cosas y cuáles son las pequeñas metas que hay en el camino para poder evaluar si estoy haciendo bien las cosas, si estamos detenidos, si avanzamos, no avanzamos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante crear un plan de acción, saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién es el responsable, cómo vamos a medir ese tipo de cosas, qué metas intermedias vamos a tener, porque esa es otra. A la hora de establecer un objetivo, no nos tenemos que centrar en el día a día en el gran objetivo, sino en las pequeñas metas. Si yo tengo un gran objetivo de aquí a un año, pues tendré que poner pequeñas metas a 2 meses, a los 5 meses, a los 7 meses, a los 8 meses, analizar y ver si estoy en el camino correcto o tengo que hacer modificaciones para poder llegar a ese gran objetivo. O a veces también hay objetivos de muy corto plazo que de aquí a un mes. Vale, de aquí a un mes, ¿cuáles son los 2 o 3 hitos importantes que me van a mí a demostrar que estamos yendo en el camino correcto? Hay que crear un plan de acción. Una visión sin acción es una ilusión que con el tiempo se va esfumando o bien se te convierte en una pesada carga que todos los días cuando te levantes te hará recordar que no estás haciendo nada por tu visión, por tu sueño o por tu objetivo. Entonces, una vez que tenemos trazado el plan de acción, nos subimos nuevamente al tren y viajamos hacia la 9ª estación, que es la del seguimiento. La verdad que he visto muchos planes de acciones, muchas ideas, muchos objetivos, visiones que tenían una inspiración espectacular, una inspiración extraordinaria, pero fracasaban. ¿Y cuál era la razón principal por la que fracasaban? Por falta de seguimiento. Por no tomarte un tiempo, ya sea cada semana o cada 15 días o cada mes, a revisar lo que estabas haciendo, a cómo iban las cosas. Porque el seguimiento lo que te permite es ajustar lo que estás haciendo, a detectar ciertos problemas que cuando son pequeños los puedes solventar, pero cuando no hay un seguimiento, tal vez a los meses te encuentras con una bola de nieve gigantesca que ya no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es que te arrase y te lleve por delante. Entonces hay muchos planes de acción que son muy buenos, pero fracasan por la falta de seguimiento. Por no sentarte una vez por semana o al final del día o cada 15 días con tu equipo, tú o con quien sea, a ver cómo están yendo las cosas. No, es que no tengo tiempo para eso. Pues entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque si no tienes tiempo para hacer un seguimiento, no sabes priorizar tu tiempo. No sabes discernir qué es lo importante de lo urgente. Entonces, el seguimiento es algo más que urgente, es primordial, porque nos va a ayudar a detectar problemas. Es lo mismo que hay que ir al médico cada cierto tiempo a hacerse unas determinadas analíticas para que te miren ciertos parámetros que en el momento que uno ve que no están bien, pues ahí te hacen los estudios correspondientes para ver si tienes una enfermedad, una deficiencia, un problema, etc. Si yo me hago unos análisis cada 10 años, lo más probable es que tal vez una vez que te encuentren algo raro, pues ya esté muy avanzado. Si yo me hago los análisis con la periodicidad que hay que hacérselos, pues puedo tener algo como el primer ejemplo, pero es más temprano que se le agarra a este tipo de afección. Entonces, el seguimiento es fundamental. Un líder extraordinario se caracteriza por tener un plan de acción y por seguirlo. El deber muchas veces también me pasa cuando analizamos y reflexionamos para trabajar con los equipos, que te dice el jefe de turno, no, es que esta persona lleva 2 años que no va, no para de cometer errores, está como desconectado, está como perdido.
¿Has hablado con él? Sí, una vez le pregunté qué tal estaba y me dijo que bien. ¿Y has vuelto a hablar? Bueno, él sabe cómo tiene que trabajar. Claro. No sabe absolutamente nada este jefe de esa persona. Y tal vez es un talento que está quemado porque está haciendo unas tareas que no la siente, que no debe o no se siente reconocido o tiene tremendos problemas personales o vaya uno a saber qué es lo que le pasa, porque no somos adivinos. Un líder extraordinario sabe que no es adivino. Un jefe se considera adivino porque este que me va a venir a mí si yo ya me la sé. Cuando él viene yo fui y volví 3 veces. Tremenda respuesta del ego. Tremenda respuesta del ego. Entonces, un líder está para trazar puentes, para crear relaciones. Entonces, si esta persona que ves que no está funcionando bien, no te esperes 2 años para hablar con él, porque ya te has desconectado por completo, ya lo has dejado por completo a esta persona. Entonces, es mejor si tú ves que al hacer el seguimiento no está rindiendo, el sentarte, preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? He notado este último mes esta baja de rendimiento porque antes tú hacías esto y esto. ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de la empresa? ¿Qué podemos hacer para que vuelvas a ser el mejor? Esto conecta con la gente. Y una vez que terminamos con nuestro seguimiento de poner cuáles van a ser esos elementos para hacer el seguimiento, KPIs, lo que sea, nos subimos al tren y hacemos el viaje hacia la última estación, que es la del legado. Y esta es la pregunta que me gusta hacer habitualmente, de decir, ¿qué estás dejando? ¿Cómo te están recordando a ti? Si te irías ahora a Marte por varios años, ¿qué huella has dejado en la Tierra? ¿Cómo te recuerda la gente con la que te has rodeado y con la que has trabajado? Eso es lo que uno tiene que preocuparse, porque a partir de ahí sabrá si está haciendo lo que uno quiere y cómo quiere que lo recuerden, o está haciendo un montón de cosas que el legado que está dejando no le gusta y por lo cual tiene que cambiar. Llegado al final de estas estaciones, podrás hablar de que te has transformado en un líder extraordinario y la importancia de que cada vez más en estos tiempos llenos de incertidumbre y cambio, las empresas buscan líderes extraordinarios para llevar a cabo proyectos que aporten valor y marquen la diferencia. Si tú necesitas desarrollarte profesionalmente, si no quieres extinguirte profesionalmente como le sucedió a los dinosaurios, tienes que dar el paso a transformarte en un líder extraordinario. Por eso te invito, si quieres seguir profundizando sobre este tema de transformarte en un líder extraordinario, a poder profundizar a través del curso que he lanzado de Transfórmate en un líder extraordinario. Aquí arriba en la etiqueta podrás verla para poder pinchar y te lleva al enlace del curso. Es un curso online que está basado en esto que hemos hecho. Nada más que profundizamos cada una de las estaciones y hay ejercicios para que te sea más sencillo el poder trabajar en esto, y después también podemos tener comunicaciones a través del correo electrónico. Pero insisto, ser un líder extraordinario es lo que marca la diferencia. Y las empresas hoy, como instituciones y organizaciones, hoy en día necesitan esta clase de líderes para poder navegar y poder aguantar las tormentas que hay y que se vienen. Los tiempos han cambiado. Ya ese jefe del siglo pasado o de comienzos de siglo está en vías de extinción. Entonces tú deberás elegir si extinguirte profesionalmente o avanzar profesionalmente. Por eso considero y estoy totalmente convencido de que los líderes extraordinarios son aquellos que marcan la diferencia y que en definitiva son los más deseados por las empresas. Por eso ha llegado el momento de comenzar, de ir hacia adelante, de no
quedarse en las buenas intenciones y ponerse en marcha. Porque al final las palabras son muy bonitas, pero los hechos son los que nos definen completamente. Espero que esta sesión te haya aportado algo de valor y más claridad para poder ver la importancia de ser un líder extraordinario y comiences el camino de transformación a convertirte en un líder extraordinario. Muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto a través de los comentarios y de las diferentes redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.